compañeros, bienvenidos a esto que es la clase de física para grado décimo. Espero que se encuentren muy bien y que se me hayan pensado y me hayan extrañado y sobre todo que hayan descansado. Muy bien, mis queridos compañeros, pues nada, esta semana tenemos una labor muy importante y es revisar el taller de movimiento uniformemente acelerado, particularmente en dos acciones, que es el análisis de tablas de datos y el análisis gráfico y la relación que existe entre estas dos condiciones. Para eso teníamos 4 situaciones: la situación A, la situación B, la situación C y la situación D. Cada una pues tenía un propósito y era trabajar análisis gráfico, análisis de datos, y en la situación A y en la situación D, a partir de la misma problemática, hacer el análisis de datos y hacer el análisis gráfico. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces pues nada, pues empecemos. Nos dice la situación A: la corporación Cápsula estudia un nuevo prototipo de androide. Recordemos que los androides son una especie de robots humanoides con un tipo de conciencia o inteligencia artificial. Los androides y los robots no son particularmente lo mismo para muchos científicos o ingenieros y demás. Por el contrario, existe una gran diferencia. La corporación Cápsula, para quienes no saben, es la corporación del papá de Bulma y es una empresa de tecnología y desarrollo científico que, después de reconocer el trabajo del doctor Maquijero en la construcción de Android 16, 17 y 18, pues le dio por hacer sus propios androides. Entonces empieza a crear sus propios androides y por ende pues empieza a hacer un estudio de sus movimientos, porque es importante este tipo de cosas. La misión que ustedes tenían en la situación A era esta. Les decían, bueno, listo, haga de cuenta que usted es el ingeniero que está haciendo la prueba, el científico que está haciendo la prueba de movimiento de los muchachos, de estos androides. Entonces defina los movimientos, ¿sí? ¿Cómo tendrían que ser esas características del movimiento para representarlos? Entonces, para representar un movimiento en reposo, un movimiento uniforme, un movimiento acelerado, un movimiento uniformemente acelerado, un movimiento uniformemente acelerado con valores intermedios, con un movimiento uniformemente acelerado con aceleración negativa, un movimiento uniformemente acelerado y un movimiento acelerado. Pero pilas, aquí ¿qué les estaban cambiando? Les estaban cambiando exclusivamente las relaciones. Primero mire la relación velocidad versus tiempo en los 6 primeros y luego determine la relación aceleración versus tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues como son tantos ejemplos posibles, pues yo no me voy a poner a hacer uno por uno de los ejemplos. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de una vez la representación gráfica de esos valores que ustedes tomaron. O sea, vamos a resolver la representación, vamos a hacer la representación gráfica. ¿Sí? Es una representación gráfica. ¿Eso qué quería decir? Que usted se inventó una tabla de datos aquí, lo que hizo fue que ubicó los puntos y luego trazó una gráfica. ¿Listo? Entonces, si la gráfica que usted realizó representa efectivamente gráficamente el movimiento que le están dando, la condición de movimiento que le están dando en estas condiciones, en estas 8 condiciones, en estos 8 movimientos, pues significa que independiente de los valores que usted haya tenido, ¿sí? Pues la gráfica tiene la forma que tenía que tener. Y si la gráfica tiene la forma que tenía que tener para representar cada uno de estos 8 movimientos, significa que los datos que usted tuvo pues están bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la situación B, de tal forma que yo les voy a ir diciendo cómo tenían que ser las formas gráficas y ustedes, mis queridos compañeros, lo que van a determinar es si la gráfica de ustedes les quedó con la misma forma, independiente de los valores que ha tenido en la tabla de datos, pues significa que le quedó bien el punto tanto en la situación A como en la situación B. Entonces, mis queridos compañeros, pues nada, comencemos a revisarla. Entonces, antes de revisarlo, pues recordemos lo siguiente. Nosotros vamos a representar gráficamente la relación de dos magnitudes. En matemáticas, la relación de dos magnitudes se conoce como una función. ¿Listo? Aquí las magnitudes cambian, o sea que aquí las variables cambian. Hay una variable que se permanece en todos los movimientos y es el tiempo. ¿Por qué? Porque en física nosotros tenemos el tiempo como una variación de cambio que no podemos controlar y que hace que otros aspectos, ¿sí? Otros aspectos vayan cambiando mientras este va cambiando. O sea, mientras el tiempo va cambiando, otros aspectos en la naturaleza van cambiando. ¿Cuáles? Que hemos venido trabajando: posición, velocidad y aceleración. Muchos otros pueden ir cambiando, pero nosotros nos vamos a enfocar en los que estamos estudiando: posición, velocidad y aceleración. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el movimiento, y cuando estudiamos el movimiento cinemáticamente, porque recuerden que estamos describiendo cómo es que se mueven los cuerpos, ¿sí? El cómo se mueven los cuerpos. Y cuando hablamos de cómo se mueven los cuerpos, pues lo que hacemos es simplemente decir, bueno, entonces tenemos una condición cinemática de posición, una condición cinemática de velocidad, una condición cinemática de aceleración y obviamente siempre el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen posición, tiempo, velocidad, aceleración, esas 4 seguramente es porque estamos hablando de cinemática, o sea, el cómo se mueven los cuerpos. ¿Listo? Y esto es importante
saberlo porque cuando representamos gráficamente estas variables, pues debemos elegir una condición que cambia y que afecta a las otras. ¿Cuál es la condición que cambia y que afecta a las otras? El tiempo. ¿Listo? Físicamente consideramos que el tiempo va cambiando y este va haciendo que otras cosas o cambien o permanezcan. ¿Listo? Y lo que nosotros hacemos es estudiar las que cambian, por qué cambian y cómo cambian, y las que permanecen, por qué permanecen y en qué están permaneciendo. ¿Listo? Los físicos estudiamos lo que permanece quieto y lo que no permanece quieto. Cuando digo quieto no me refiero a que se esté moviendo, sino a lo que se conserva y lo que cambia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las gráficas funcionalmente o geométricamente o matemáticamente se acordó, como les había dicho alguna vez, que si yo quiero representar la información de una variable, que no puedo controlar o que llamamos independiente, pues toda esa información va a estar dada por su condición horizontal. O sea, gráficamente ese eje nos permite la condición horizontal. ¿Listo? Ese eje entonces nos va a dar esa información. Y el eje vertical, nos va a dar, aprendiendo a manejar. ¿Listo? Y el eje vertical nos va a dar la información de la variable dependiente. Aquí la variable dependiente para nuestro caso cambia en tres condiciones: posición, velocidad versus tiempo. Para este ejemplo, velocidad y tiempo. O sea, aquí vamos a tener dos variables que vamos a representar verticalmente. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan presente ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a estudiar esas relaciones, teniendo en claro que vamos a tener dos magnitudes. Una que vamos a reconocer como una magnitud que se comporta como una variable independiente y otra magnitud que se comporta como una variable dependiente, que significa que hay una que cambia y está generando que otras cambien. A eso se les llama independientes. Y hay otras que por alguna razón están cambiando y esa alguna razón está determinada por otra variable o magnitud que está cambiando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio, que es el de reposo. Entonces lo primero que siempre hacemos es ya definimos eje vertical, eje horizontal, eje dependiente, eje independiente. ¿Quién es nuestro eje independiente? Pues para nosotros siempre será el tiempo, entonces aquí lo podemos escribir como tiempo. Yo voy a poner en segundos, pero independiente de que yo lo ponga en segundos, usted puede haber trabajado sus tablas en horas, entonces ahí pones una H de referencia en horas. Yo voy a poner tiempo en segundos para decirles que siempre tenemos que ir acompañando de la unidad con la que medimos. Si vamos a agregar valores, como ustedes estaban cogiendo los datos de las tablas y los estaban pegando en las gráficas, pues entonces ustedes sí tenían que hacer eso. Yo no necesito esto. ¿Por qué no necesito esto? Porque resulta que yo solo voy a hacer el esquema gráfico. ¿Listo? Vamos a tener otra variable, que es la variable dependiente, que para nuestro caso va a cambiar. Las primeras 6 son con la velocidad y las siguientes, ¿listo? Y las siguientes dos van a ser con aceleración. ¿Listo? ¿Cuáles son las unidades que usted pudo manejar? Aquí pudo haber manejado metros por segundo, si en sus tablas trabajo metros por segundo, o kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ya dependiendo de lo que usted haya trabajado, pues ya usted determina cuáles son las variables o unidades de medida con las que va a trabajar. Muy bien. Entonces ya después de que definimos las variables, tiempo, velocidad, y ya lo acompañamos con las unidades que trabajamos en las tablas, pues ustedes debieron haber ubicado los puntos. Entonces, no sé, ustedes pusieron un punto por acá, punto por acá, punto por acá, punto por acá, y después unieron los puntos y sacaron una gráfica. Eso es el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Vamos a revisar si las gráficas les quedaron bien para determinar si las tablas les quedaron bien. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces empecemos. Velocidad versus tiempo para el movimiento en reposo, un cuerpo que está en reposo. Recordemos que un cuerpo que está en reposo pues simplemente es un cuerpo que no cambia de posición. Si no cambia de posición es porque no recorre una distancia, o sea, no hay un recorrido en distancia. Y si un cuerpo no recorre distancia en un determinado tiempo, pues no tiene la relación posición versus tiempo que nosotros llamamos velocidad. O sea, si un cuerpo permanece quieto, fue porque no recorrió distancia. Y si no recorre distancia es porque no tiene velocidad. ¿Listo? Recuerden que la velocidad es qué distancia se recorre en un tal determinado tiempo. Entonces no tiene velocidad, o sea que su velocidad es cero. ¿Qué significa que tenga que ser cero? Pues que su velocidad no existe, o sea que el cuerpo está en una posición inicial y siempre permanece en esa posición a medida que el tiempo va pasando. ¿Listo? Entonces, tener una posición
permanente implica que no hay una velocidad, y si no hay una velocidad, pues su velocidad no existe, y si su velocidad no existe, simplemente la representamos como velocidad, velocidad igual a cero. Aquí recordemos que este eje se llama velocidad y este eje se llama tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo representaríamos eso? Pues simplemente vamos a buscar en el eje vertical, que es la velocidad, o sea, en este eje, ¿sí? Vamos a buscar ese eje y vamos a ubicar la velocidad, y pues obviamente la velocidad en ese eje es en este punto. O sea, aquí se está marcando una velocidad cero, allá abajo se está marcando una velocidad cero. Y lo que nos está diciendo es que a medida que pasa el tiempo, pues esta velocidad siempre marca cero. Entonces, si yo estoy en el tiempo 1, por ejemplo, o estoy en el tiempo 2, o estoy en el tiempo 3, ¿sí? Entonces simplemente me dice que en el tiempo 1 se proyectan 0, en el tiempo 2 se proyectan 0, en el tiempo 3 se proyectan 0, en el tiempo 4 se proyectan 0. ¿Qué quiere decir, mis queridos compañeros? Entonces, que si estoy en el tiempo 1, pues se va a proyectar en 0. Si estoy en el 2 se va a proyectar en 0, si estoy en el 3 se va a proyectar en 0, si estoy en el 4 se va a proyectar, y así sucesivamente. O sea que a ustedes les debió haber dado una gráfica paralela y sobre el eje horizontal tiempo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso. Muy bien. Vamos entonces ahora al movimiento B, que es un movimiento uniforme. Recordemos que el movimiento uniforme se caracteriza porque su velocidad no cambia, su velocidad es constante, que quiere decir que siempre recorre las mismas distancias en los mismos tiempos. Entonces, ¿eso qué implica? Eso simplemente implica que si nosotros tenemos que el tiempo va surgiendo, recordemos que esta vamos a llamarla tiempo y esta la vamos a llamar velocidad. Velocidad, independiente de las variables que ustedes tengan, recuerden que ustedes tienen que poner ahí las unidades que ustedes pusieron en su tabla, ¿listo? Entonces, dilas con eso. Siempre, independiente de las variables, tengo que poner las unidades si estoy trabajando con valores. Entonces, lo que nos está diciendo es ahí, pilas, porque mire que usted lo que va a hacer es va a medir el tiempo, y según ese tiempo, lo que usted va a definir es cómo se están dando los cambios en la velocidad. Si los valores de la velocidad cambian. Entonces, pues básicamente lo que usted decía era lo siguiente. Entonces teníamos nuestra condición velocidad, nuestra condición tiempo, y lo que teníamos que tener era una gráfica de esta forma, una gráfica horizontal y paralela al eje tiempo, ¿listo? Al eje independiente, de tal forma que si yo leo en el tiempo 1, pues voy a obtener un valor y siempre se va a proyectar en el mismo punto. En el tiempo 2 siempre se va a proyectar en el mismo punto, y en el tiempo 3 se va a proyectar en el mismo tiempo, en el mismo punto para la velocidad. Vemos que aquí eran 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo, ¿sí? Que en un segundo iba a 20 metros por segundo, que en 2 segundos iba a 20 metros por segundo, que en 3 segundos iba a 20 metros por segundo. O sea, siempre vamos a tener la misma condición de velocidad. ¿Listos? Entonces, ahora vamos a revisar la siguiente. La siguiente es un movimiento uniforme. Ese movimiento uniforme, movimiento acelerado. ¿Listo? ¿Qué variables teníamos? Las mismas variables, velocidad versus tiempo. ¿Listo? Entonces teníamos velocidad versus tiempo. Y nos dice un movimiento acelerado. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va cambiando, pero no cambia con regularidades. La única forma de que cambie regularmente es que la gráfica fuera así. ¿Listo? Pero si les dio así, les quedó mal. La gráfica les podía tener cualquier forma, excepto esa. Que le dio así, que le dio así, que le dio así, que le dio así. Como usted quisiera que le diera, menos le podía dar. Mejor dicho, las dos formas en las que no le podía dar eran en estas formas. ¿Cuáles? O sea, si a usted le dio así, mal. Si a usted le dio así, mal. Si le dio así en cualquier arriba, abajo, lo que sea, mal. Si le dio así, mal. O sea, si le dio cualquiera de estas cuatro formas, le quedó mal. Le tenía que dar cualquier forma diferente a estas. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, para que vayan revisando. Listo. Seguimos y ahora vamos con la siguiente, que es la D, en la que tenemos un movimiento uniforme con velocidad T. Aquí no nos ponen ninguna condición, lo que quiere decir que tenemos un cuerpo que se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Primero, movimiento porque cambia de posición. Acelerado porque su velocidad cambia. Pero es uniformemente acelerado porque la velocidad va cambiando regularmente. Y eso solo se puede escribir de una forma. De esta forma, mis queridos compañeros. ¿Qué le quedó más arriba? ¿Qué le quedó por aquí? Lo que sea. En cualquier posición, pero la gráfica era una línea diagonal que podía ser creciente o decreciente. Aquí no había ningún problema. ¿Listo?
Yo la hago creciente porque en la situación F nos pedían que fuera negativa. ¿Listo? Entonces aquí. Entonces si le dio cualquier otra forma, lo siento en el alma. Aquí le tenía que dar, era así, una diagonal con diferentes perpendicularidades. O sea, le podía quedar, borramos esto. Le podía quedar poco inclinada, o con poca pendiente, con mucha pendiente, más pendiente y más pendiente. ¿Qué significan las pendientes? Que entre más pendiente tenga, significa que la velocidad va cambiando mucho más rápido, o sea que tiene mayor aceleración. ¿Listo? Recuerden que aquí nuestra variable es velocidad y aquí nuestra variable es tiempo. Entonces, para que tengan presente ese tipo de cosas. Listo, seguimos entonces ahora con la siguiente, que es la situación E, donde nos dice un movimiento uniformemente acelerado con valores intermedios. Aquí usted también podía inventarse los valores y exactamente pasaba lo mismo. ¿Qué forma nos tenía que dar? Así, 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 cualquier forma que fuese inclinada, ¿sí? ¿Qué formas no nos podían dar? Ni regulares, ni horizontal, ni vertical. O sea, si le dio horizontal, le dio vertical, o perdón, si le dio vertical o le dio horizontal, o cualquier forma irregular, lo siento en el alma, le quedó mal. Le tenía que dar, independiente de los valores que haya tomado, le tenía que dar una gráfica inclinada. Que con mayor pendiente y menor pendiente, no importa. Que naciera en el cero, no importa. Si tus datos comenzaban en cero, pues desde cero. Podía tener cualquier forma, podía empezar aquí, podía empezar donde quisiera. La condición es que fuera un movimiento uniforme. Entonces, independiente de los valores, ¿sí? Independiente de cuáles fuesen los valores, pues simplemente teníamos que tener esta forma. Muy bien, vamos con la siguiente, que es la F, que nos dice un movimiento uniformemente acelerado con valores para la aceleración negativa. Entonces, pues simplemente hacíamos lo siguiente. Velocidad, tiempo, ¿sí? Son nuestras variables. Que la aceleración sea negativa, ¿qué significa? Que el cuerpo va disminuyendo su velocidad, o sea que su velocidad se va reduciendo. Lo que quiere decir que tiene que ser una función lineal decreciente. Ahí estamos diciendo que la velocidad va disminuyendo mientras el tiempo va avanzando. Entonces, a medida que el tiempo avanza, la velocidad va disminuyendo. Cada vez es mucho más pequeñita. ¿Listo? Entonces, ahí se tiene esa condición. Un elemento importante es que recuerden que este eje, el eje vertical, nos va a dar información de la velocidad. El eje horizontal nos va a dar información del tiempo. Pero lo que pase en el plano nos va a dar información de la relación. Y físicamente la relación entre la velocidad y el tiempo se conoce como la aceleración. ¿Listos? Entonces, para que no se les olvide eso. Aquí, esta gráfica lo que nos dice es, mire, cada vez que usted proyecta la velocidad va disminuyendo. Acuérdense que una gráfica siempre se lee de izquierda a derecha. Y cada vez que usted proyecta sobre el tiempo, pues estamos dando cuenta que va aumentando, mientras que la velocidad va disminuyendo. Que sería el caso contrario de lo que ocurriría con un caso creciente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos velocidad versus tiempo y tuviéramos el caso creciente. Entonces, cada vez que usted va leyendo, sí, así, usted va leyendo la velocidad va a ir en aumento. ¿Listo? Va a ir en aumento. Mientras que cada vez que usted lea el tiempo también va a ir en aumento. Entonces, aquí la diferencia es que mientras el tiempo va aumentando, la velocidad también va aumentando. Y en el de valores negativos, ¿sí? En el de valores negativos, velocidad versus tiempo, pues lo mismo. Empezamos a leer de izquierda a derecha la gráfica, vemos que la velocidad va disminuyendo, mientras que el tiempo va aumentando. ¿Listo? Y lo hace de manera regular. Si ustedes se dan cuenta, aquí se van formando unos triangulitos que nosotros llamamos las pendientes. Y eso significa que hay una regularidad. En los casos, por ejemplo, voy a borrar aquí. En el caso, por ejemplo, del movimiento acelerado, me pasó. El caso de movimiento acelerado. ¿Qué pasa? Nos podía dar una gráfica cualesquiera, ¿listo? Entonces, cuando la interpretáramos, pues, ¿qué estábamos diciendo? Mira, vamos a empezar a leer la velocidad versus el tiempo. Entonces, cada vez que empiezo a leerla así, ¿no? Entonces, cada vez que proyecto va aumentando, después empieza a disminuir, después vuelve a aumentar, después empieza a disminuir. No, aquí
o para que sea uniformemente acelerado, o siempre aumenta o siempre disminuye. Y si siempre aumenta, lo tiene que hacer con la misma regularidad. Si siempre disminuye, tiene que hacerlo con la misma regularidad. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes de ese tipo de cosas. Muy bien, vamos con las dos últimas, que estas son bien interesantes. Aquí tenemos aceleración versus tiempo. Aceleración versus tiempo. Y nos dice un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué pasa? Gráficamente, aceleración versus tiempo, ¿tiene sentido? No, físicamente no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, pues ¿qué nos toca hacer? Nos toca interpretar la aceleración y nos toca interpretar el tiempo. O sea, no nos vamos a ir a interpretar el plano, nos vamos a ir a interpretar los ejes. O sea, nos vamos a interpretar este eje y nos vamos a interpretar este eje. O sea, tenemos que interpretar los planos. O sea, en estas dos últimas, los ejes. No vamos a interpretar los planos, sino que vamos a interpretar los ejes. Entonces, les repito, como no existe una relación física entre aceleración versus tiempo, pues no tiene sentido que miremos la relación, o sea, el plano. Por el contrario, ahí lo máximo que podemos hacer es determinar la variable y la variable, o sea, los ejes. Es lo que hacíamos con las tablas de datos. Yo les decía, no, pues si solo tenemos aceleración tiempo, pues ahí no hay que mirar cambios ni nada. Miremos solamente los valores que nos dan y ahí sacamos alguna interpretación. Entonces lo que nos dice, mis queridos compañeros, es lo siguiente. Nos dice para el G. Para el G nos dice un movimiento uniformemente acelerado, ¿listo? Con aceleración versus tiempo, ¿listo? Lo mismo, aquí ya las unidades cambian, ¿no? Si lo tenía en kilómetros por hora, ahora es por horas al cuadrado. Si lo tenía en segundos, metros por segundo serían metros por segundo cuadrado. El tiempo sí sigue estando en segundos, ¿listo? Entonces para que ustedes tengan presente eso. Listo, entonces vamos con esta situación. Entonces tenemos aquí la aceleración, aquí tenemos el tiempo. ¿Y cómo nos tendría que decir? Nos dice un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué se caracteriza el movimiento uniformemente acelerado? Para la situación G. Pues el movimiento uniformemente acelerado se caracteriza porque independiente del tiempo, la aceleración siempre es la misma. ¿Qué significa que la aceleración siempre sea la misma? Que cuando yo la mida, si yo la mido en el tiempo 1, o la mido en el tiempo 2, o la mido en el tiempo 3, pues siempre que yo la proyecte sobre la aceleración, siempre me va a dar el mismo valor. O sea, va a tener un valor numérico que siempre será el mismo. Tengo el mismo valor siempre. ¿Listo? Siempre va a tener el mismo valor numérico. ¿Y eso físicamente qué implica? No que la velocidad se mantenga, no. Que el vehículo, que el Goku, que Superman, o que la persona, o que el atleta, que el niño, la niña, o que lo que sea, ¿sí? Que se esté moviendo, va aumentando cada vez su velocidad o va disminuyendo cada vez su velocidad, pero cada segundo, cada intervalo de tiempo hay un cambio regular, ¿sí? Entonces, primero aumentó 2 metros por segundo, el siguiente va a 4 metros por segundo, el siguiente a 6 metros por segundo. Cada intervalo va aumentando 2, o va disminuyendo 2, o así, o el valor que sea, no importa. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces, la gráfica nos tuvo que haber quedado así. Si le quedó de otra forma, lo siento en el alma. Por ejemplo, usted puso 3. Aquí tenía que poner 3, marcar el 3, aquí poner las unidades, metros por segundo cuadrado, si era que eso era lo que tenía. ¿Listo? Entonces, para que esté pendiente de eso. Y ahora vamos entonces con la última. Que es el AH, donde tenemos un movimiento acelerado en la relación aceleración versus tiempo. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Movimiento acelerado me dice, ¿el cuerpo se está moviendo? Sí. ¿Qué significa eso? Que está cambiando de posición. Si está cambiando de posición es porque está recorriendo distancias. ¿Las distancias las recorren en los mismos tiempos? No recorre las mismas distancias en los mismos tiempos. ¿Listo? Entonces, si no recorre las mismas distancias en los mismos tiempos, significa que su velocidad cambia. Y si su velocidad cambia, significa que tiene aceleración. Entonces, un movimiento acelerado es aquel que me dice, es el movimiento en el que un cuerpo tiene aceleración. ¿Qué implica eso? Que su velocidad va cambiando. Que cada intervalo de tiempo o aumenta o disminuye la velocidad. Y eso implica que su distancia recorrida aumenta o disminuye. O sea, cada intervalo de tiempo puede ir a recorrer mucha más distancia o menos distancia. Puede ir mucho más rápido o menos rápido. ¿Listo? Pero cuando es así, cuando es acelerado, significa que la velocidad va cambiando sin ninguna relación, o sea, sin ninguna regularidad. ¿Eso qué implica? Eso implica que le puede dar esta gráfica, le puede dar esta gráfica, le puede dar esta gráfica, le puedo dar esta gráfica,
le puedo dar la gráfica que usted quiera. La única gráfica que no le podía dar era una función constante, una función horizontal. O sea, una gráfica horizontal paralela al tiempo o al eje independiente. ¿Listo? Cualquier otra. ¿Por qué? Porque miren, vamos a analizar esta. Es la que acaba de marcar en amarillo. Entonces, aquí estamos diciendo que la aceleración aumenta. ¿Qué significa que la aceleración aumenta? Que su velocidad cada vez es más rápido sin una regulación. O sea, cada vez es muchísimo más rápido sin ningún tipo de relación. O sea, primero voy a 100 metros por segundo, después voy a 1000 metros por segundo, después voy a 1.000.000 de metros por segundo, lo que sea. ¿Listo? Aquí me dice que empieza a bajar. O sea, que cada vez su velocidad empieza a disminuir. Y aquí me dice que empieza a aumentar otra vez y empieza a aumentar otra vez. Son cambios muy grandes y significativos. Y eso, mis queridos compañeros, pues serían las formas gráficas. Entonces, se las voy a repetir rápidamente para que ustedes puedan hacer la relación. Las variables ya las trabajamos, entonces simplemente para que ustedes sepan cómo es. Entonces, reposo, una línea sobre el eje, sobre el eje tiempo, sí, marcando en velocidad igual a 0. Listo, la segunda, movimiento acelerado. Cualquier gráfica, ¿sí? Cualquier gráfica menos una condición lineal. La embarré. Reposo ya la vimos. La B es un movimiento uniforme. Un movimiento uniforme significa que la velocidad es constante. O sea, les tenía que dar una gráfica así. ¿Listo? Entonces ahora sí les repito para... Esta era la gráfica A. Está allá abajo. Esta es la gráfica B. Y esta sería la gráfica... o una de las posibles gráficas que les puedo haber dado en la C. Listo. En la D les pudo haber dado en la D y la E. D y E podría ser así o podría ser así, cualquiera de las dos. Con una inclinación más grande, con una inclinación más pequeñita, no importa. Listo, lo mismo para acá. Una inclinación grande, una inclinación pequeña, ¿sí? Como sea, pero no les podía dar de otra forma. Para la situación F, movimiento uniformemente acelerado con aceleración negativa, así. Más inclinada, menos inclinada, como ustedes quisieran, pues les tenía que dar así. Listo. Ahora vamos con la situación G. Con la situación G. ¿Cómo les tenía que dar la situación G? Una gráfica de aceleración versus tiempo, movimiento acelerado, entonces les tuvo que haber dado así, en cualquier posición, bueno, más arriba, más abajo, bueno, no importa, ¿listo? Cuando digo posición no me refiero a la posición del cuerpo, sino cualquier posición dentro del eje, ¿listo? Muy bien, y la última, pues cualquier forma gráfica, ¿sí? Cualquier forma gráfica menos esta. O sea, esta no les pudo haber dado. Si les dio esta, es porque está mal. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, aquí tendríamos la situación A y la situación B. Muy bien. Pasemos ahora. Vamos ahora a... Bueno, entonces vamos ahora con el punto C que dice en una competencia de super velocistas. Recordemos que los velocistas son las personas, en este caso nuestros queridos superhéroes, que alcanzan grandes velocidades, o sea que recorren grandes distancias en cortos tiempos. Dice, se enfrentan Flash, Speedy González, Quicksilver y Dash. Entonces, nos dice que a partir de este proceso de competencia se hace se realiza mejor una toma de valores y medidas frente a los movimientos que presentaron cada uno de los componentes. Esas toma de medidas sea en términos de la velocidad y en términos del tiempo. La velocidad medida en metros por segundo, mientras que el tiempo se mide en segundos. ¿Listo? Entonces se empiezan a registrar los datos y a mirar las relaciones entre los datos. Entonces nos dicen que, por ejemplo, para nuestro amigo Speedy González tenemos los siguientes datos. Entonces, para listo. En el tiempo 0 tenía una velocidad de 0, en el tiempo de un segundo tenía 2 metros, iba ya a 2 metros por segundo, a los 2 segundos iba a 4 metros por segundo, a los 3 iba a 6 metros por segundo, a los 4 segundos ya alcanzaba una velocidad de 8 metros por segundo y a los 6 segundos lograba una velocidad de 12 metros por segundo.
¿listo? Estos son los datos para nuestro amigo Speedy. Por el contrario, para nuestro amigo Flash, tenemos que comienza desde el reposo porque su velocidad inicial es 0, ¿sí? Justo en el momento en el que comienza el tiempo en 0, ¿listo? Y a los 3 segundos alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que de 0 a 3 segundos pasó de 0 a 15 metros por segundo. Muy bien. Vamos a revisar ahora lo que ocurría con nuestro amigo Quicksilver. Quicksilver, al igual que Speedy González, al igual que Speedy, al igual que Flash, comienza en el tiempo 0 con una velocidad inicial de 0, o sea que los tres estaban en reposo, ¿listo? En el tiempo 0. Una cosa particular con Dash es que Dash estaba en reposo, pero él no comenzó a moverse en el tiempo 0, sino que a los 2.5 segundos todavía estaba quieto, ¿listo? Entonces para que vayan teniendo en cuenta eso, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos a revisar la situación de nuestro amigo Quicksilver. Entonces nos dice que comenzó en el tiempo 0, estaba en reposo y alcanzó una velocidad de 20 metros por segundo a los 10 segundos. O sea, tuvo un intervalo de tiempo bastante amplio para alcanzar una velocidad de 20 metros por segundo. Mientras que Dash, también que se encontraba en reposo, ¿sí? Pero se mantuvo ese reposo no desde 0, sino hasta los 2.5 segundos. O sea, estuvo quietecito y a los 2.5 se puso trucha y arrancó. ¿Listo? De tal forma que del tiempo 2.5 al 10, teniendo en cuenta que son en segundos, o sea, de los 2.5 segundos a los 10 segundos, que son más o menos en 7.5 segundos, ¿sí? Los que hay entre 2.5 segundos y 10 segundos, en esos 7.5 segundos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo, comenzando desde el reposo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pedían que hiciéramos? Nos decía, bueno, listo, ya con esos datos, usted lo que tiene que hacer primero es que represente gráficamente sobre un mismo plano. O sea, nos estaban pidiendo algo así, voy a hacerme aquí arriba, que construyéramos un plano, ¿sí? Tiempo, obviamente medido en segundos, y velocidad medida en metros por segundo, y que ahí empezáramos a ubicar los puntos. Luego de ubicar los puntos, trazáramos la línea para cada uno de los competidores. Pero, ¿sí? Entonces, para el otro competidor, otra vez arrancábamos con otros puntos y completábamos la gráfica, ¿listo? Pero todas las gráficas de los 4 movimientos, o sea, de Speedy, de Flash, de Quicksilver y de Dash, todos en el mismo plano. O sea, en un mismo plano teníamos que tener 4 gráficas. Y sobre eso pues teníamos que responder algunas preguntas, ¿listo? Entre esos, si en algún instante tenían la misma velocidad, si no tenían la misma velocidad, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, vamos mis queridos compañeros a revisar, espérenme que borro aquí esto, revisemos esto y entonces nos vamos a revisar eso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es representarlas gráficamente. Yo me imagino que ustedes lo hicieron en el cuaderno a lápiz. Bueno, yo lo hice de esta forma. Entonces, un momento porque estoy haciendo algo que no debía haber hecho. Listo. Entonces, lo primero que hice fue que cogí las tablas de datos de quién, de nuestro amigo Speedy, de nuestro amigo Flash, de nuestro amigo Quicksilver y de nuestro amigo Dash. Listo, las ubiqué respectivamente. Entonces, las ubiqué de la siguiente forma. Tenemos la primera columna representa el tiempo, la segunda columna representa la velocidad, ¿sí? O me da los valores de la velocidad, valores de la velocidad, ¿listo? Y obviamente sus respectivas parejas ordenadas, ¿listo? ¿Para qué? Para poder determinar las relaciones. Entonces, luego de que hice eso, pues construí mi gráfica con la ayuda de dispersión y lo que hice fue que fui agregando las tablas. Entonces me voy a ubicar por acá y voy a ubicar esto por acá y entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos aquí, si alcanza a ver, sí, se alcanza, los números están un poco pequeños, pero bueno. Entonces miren, vamos a revisar. Tenemos aquí a nuestro amigo Speedy, nos dice que son los puntos azules. Yo se los voy a recalcar. Entonces tendríamos el primer punto para Speedy, el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto, el quinto punto y el sexto punto. ¿Listo? Entonces tenemos, me faltó C en 0, en 1, en 2, en 3, en 4. Entonces aquí tendríamos en 1, aquí pues ya sabemos que está en 2, aquí estaría en 3, aquí estaría en 4 y aquí ya estaría en 5,
y en 6 que estaría acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar los datos. ¿Listo? Entonces aquí ya nos salen los datos. Entonces para borrar esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí ya vemos los datos para Speedy González. Entonces ustedes alcanzan a darse cuenta, tenemos para Speedy, bueno, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Obviamente medidos en metros por segundo con sus respectivos tiempos. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en segundos. ¿Listo? Entonces básicamente eso fue lo que hicimos de primeras. Luego pues lo que uno esperaría es coger esto y trazar la gráfica. Entonces cogemos y trazamos la gráfica. Bien, entonces quedaría una gráfica de este estilo. Vamos a correr un poquito para acá para que ustedes puedan ver. Listo, después nos vamos con nuestro amigo Flash. Vamos a cambiar el color del color rojo. Entonces nos vamos con Flash. Entonces Flash lo vamos a representar con los puntos naranja. Entonces tenemos también 0, 0. Tenemos una velocidad de 2.5. Vamos a hacer un poquito voy a correr esta gráfica un poquito para acá para ir viendo los datos de Flash. Vamos a bajar un poquito para acá para que ustedes puedan verlo. Voy a correr la gráfica para acá un poco. Listo. Entonces aquí arriba tenemos los datos de Flash y aquí vamos a tener la gráfica. ¿Listo? Entonces se lo repito. Entonces tenemos esto acá y tenemos 0, 0, o sea, en un tiempo 0, una velocidad de 0, en un tiempo de 0,5, si ustedes se dan cuenta aquí más o menos sería 0,5 segundos, tendríamos una velocidad de 2.5, luego en un segundo, que sería más o menos aquí, tendríamos una velocidad de 5, a los 1.5 segundos tendríamos una velocidad de 7.5, a los 2 segundos tendríamos una velocidad, miren, a los 2 segundos, ¿sí? Ustedes proyectan acá, tendríamos 2 segundos, una velocidad de 10, miren, aquí estamos en 10, y luego y así sucesivamente para 12.5 con metros por segundo lo tendríamos en un tiempo de 2.5 y ya alcanzaríamos a los 3 segundos. ¿Listo? A los 3 segundos alcanzaríamos una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya lo mismo que hacíamos, mis queridos compañeros, pues hacíamos lo de siempre. Borramos por aquí para que no nos vaya quedando como desorden. Borramos y esto. Entonces, ya que tenemos los puntos, que son estos, este y este, donde estamos relacionando tiempo, ¿sí? Tiempo versus velocidad, medido el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo, pues trazamos la gráfica y nos da una gráfica así. Entonces, comparémosla, por ejemplo, con la de Speedy. La de Speedy la teníamos de color azul, bueno, como este azul, donde teníamos esta situación. Acá, ¿listo? Entonces ahí tendríamos la situación y la gráfica. Muy bien. Pues ahora seguiríamos con nuestro amigo Quicksilver. Para Quicksilver hagámoslo en gris. Y nuestro amigo Quicksilver pues ya tendríamos, corramos esto un poquito para acá, corramos esto por acá y mandamos un poquito para acá. Listo. Entonces, cancelar esto por acá. Entonces aquí ya tendríamos esto. Borramos acomodamos la gráfica un poco por acá y revisemos. Entonces para Quicksilver tenemos el punto. A ver si tomamos Quicksilver. Listo. Entonces ahí ya arriba tenemos los datos de Quicksilver y aquí tendríamos la gráfica. Entonces tendríamos 0, 0. En el punto, a los 5 segundos tendríamos 10 metros por segundo. Aquí. Y el último dato que tendríamos es que a los 10 segundos tendríamos una velocidad de 20. A los 10 segundos en 5 segundos. Los 10 metros por segundo a los 5 segundos. Y tendríamos una velocidad 0 en el tiempo 0. Entonces solo tenemos 3 datos. Pues lo que haríamos o lo que nos pedíamos es que graficáramos y tendríamos más o menos esta gráfica. Entonces ahí tendríamos esa gráfica. Y ya nos quedaría únicamente nuestro amigo Dash. Entonces borremos acá. Listo. Entonces a Dash lo tenemos en amarillo. Vamos a trabajar en amarillo.
Entonces tenemos aquí a Dash, los puntos son, se va a apagar esto. Entonces, bueno, entonces nuestro amigo Dash pues simplemente nos dice lo siguiente. Él estaba a una velocidad de 0, ¿sí? O sea, tenía una velocidad de 0. Tenía una velocidad de 0. En el tiempo de 2.5 segundos. O sea, miren, aquí en este punto sería el primer punto de Dash. El siguiente, corramos un poquito la gráfica para trabajar a Dash. Aquí a Dash. Esto tenemos aquí a Dash. Y tendríamos entonces los datos de Dash. Vamos acá. Entonces el primero sería en los 2.5 segundos, ¿sí? Tendríamos una velocidad de 0. El siguiente punto es a los 5 segundos, tendríamos una velocidad de 10 metros por segundo. Luego a los 7.5 segundos tendríamos una velocidad de 20. Y a los 10 segundos nuestro amigo Dash alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces coger este punto y este punto, que son 4 puntos, y tendríamos esta gráfica. Entonces así tendríamos la gráfica de cada uno de ellos. Entonces así nos tendría que dar. Y así era como lo teníamos que hacer. Simplemente cogíamos, ubicábamos en el mismo plano los diferentes puntos y luego trazábamos. Entonces aquí ustedes pueden ver los puntos de cada uno de los competidores, de cada uno de los velocistas, y entonces ahora vamos a graficar las líneas. ¿Listo? De todos. Entonces vamos a graficar líneas. Perdón, estoy escogiendo todo. Necesito coger a todos. Y tenemos la de Dash, tenemos la de dibujémosla aquí con este más bien. Entonces nos vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar, bueno, ya tenemos la de amarilla, vamos a dibujar la de Dash. Entonces tenemos la de Dash. Listo. Ahora vámonos a dibujar la de Speedy, color azul, que sería esta. Ahora vamos a dibujar la de Flash, que sería naranja, que sería esta. Y vamos a dibujar la de Quicksilver, que sería, entonces, voy a ubicar acá, que sería gris, que tendríamos esta. Noten que la gráfica de Quicksilver y la de Speedy González se sobrepone una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras se sobreponga la una con la otra, en ese intervalo de tiempo que es de 0 a 6 segundos, donde se superpone la gráfica de Quicksilver con la de Speedy González, entonces podemos decir que tienen las mismas condiciones de movimiento, porque para cada uno de sus puntos de velocidad, o para cada una de las velocidades que se alcanza por parte de Speedy, son las mismas velocidades que alcanza el señor Quicksilver en los mismos tiempos. Quiere decir que entonces de los 0 a los 6 segundos, pues Quicksilver y Speedy tienen las mismas condiciones de movimiento, para este caso de velocidad. ¿Listo? Se me borraron. Listo. Y tenemos, vamos a ver si puedo hacer una cosa. Corremos estas, vamos a insertar, nos vamos aquí. Gráfico, para que no salgan todas. Agreguemos líneas de tendencia para Speed. Agreguemos líneas de tendencia para todo, para Quicksilver. No me las deja poner todas. Bueno, entonces hagamos una cosa, dibujémoslas nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es las gráficas. Entonces cojamos los dibujos ahora sí. Bueno, tenemos la de Quicksilver. Tenemos la de Flash. Tenemos la de Dash. Y tendríamos
la de Speedy que se sobrepone con la de Quill. Ahí me quedaron separadas, pero ahí están unas con respecto a las otras. Listo, muy bien. Esa era la primera parte, esa era la sección A y eso era lo que teníamos que hacer. Entonces ahora nos vamos a ir un momento. Nos vamos a ir a acá. Entonces nos vamos a ir a las preguntas, vamos a traer nuestra gráfica acá y nos vamos a ir a revisar cada una de las preguntas y vamos a revisar qué era lo que teníamos que hacer acá. Listo, corramos esta por acá para que nos mueva la gráfica. Listo, entonces ahí, pues, ¿qué podemos decir? Listo, entonces vamos a revisar cada una de las preguntas. Entonces la pregunta A, pero lo están haciendo acá. Bueno, la A, el literal A era representar los puntos y luego las gráficas, eso sale para pintura. Dice, ¿en algún momento todos tendrán la misma velocidad? Pues ¿en qué momento o qué significa eso? Tendrán la misma velocidad si en el mismo tiempo todos se cruzan en el mismo punto. Pilas, aquí los cruces de las líneas no son cruces de posiciones, o sea, aquí no podemos decir se cruzaron, no, aquí no podemos decir eso, porque no sabemos si se cruzaron o no, porque no estamos viendo trayectorias ni posiciones, estamos viendo velocidades. Lo máximo que podemos decir es que si dos gráficas se cruzan, es porque en ese mismo instante tienen la misma velocidad. Entonces revisemos aquí qué es lo que pasa. Entonces aquí, vamos a trabajar acá. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto 00 de la gráfica, o sea, en el tiempo 0, para la velocidad 0 tenemos que Flash, ¿sí? Tenemos que Quicksilver y Speedy González tienen la misma velocidad, pero ahí no aparece Dash porque Dash ni siquiera había llegado en ese momento. ¿Listo? Podemos ver otros puntos, otros lugares de corte. Sí, aquí a los 10 metros por segundo, cuando Quicksilver, Speedy González y Speedy alcanzan los 10 metros por segundo, lo hacen justamente a los 5 segundos. ¿Sí? Si ahí calculáramos, ahí tendríamos los 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Que a los 5 segundos el señor Quicksilver, el señor Speedy González y el señor Dash alcanzan la misma velocidad. ¿Listo? Pero no hay más cruces. No hay un tiempo en el que se crucen las gráficas de velocidad versus tiempo para cada uno de los cuatro competidores, mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se cruzan, no es que no se crucen, no sabemos si se cruzan, no tienen la misma velocidad al mismo tiempo. Todos, o sea, van a tener velocidades diferentes. Lo máximo que vamos a tener es que en el tiempo 0, Speedy, Flash y Quicksilver van a tener una velocidad de 0, o sea que están en reposo, ¿listo? Pero a los 5 segundos, Quicksilver, Speedy y el señor Dash pues van a alcanzar la velocidad de 10 metros por segundo, pero no podemos decir que los cuatro en algún momento tengan la misma velocidad. Entonces ahí tendríamos esa situación. ¿Listo? Muy bien. Ponemos esto, vámonos. Volvámonos. Listo. Aquí corrámonos para ver la siguiente pregunta. Aquí la siguiente pregunta es la C. ¿Quiénes tendrán en el mismo instante la misma velocidad? ¿En qué tiempo lo hacen? Pues ya lo dijimos. En el tiempo 00, Quicksilver, Speedy González y el señor Flash van a tener la misma velocidad que 0, están en reposo. Pero a los 5 segundos, como ya lo habíamos visto, pues tenemos que Quicksilver, Speedy González y el señor Dash tienen o alcanzan mejor los 10 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, para que estemos pendientes de eso y no vayamos a confundir. Entonces ya tenemos eso. El D. ¿En qué tiempo cada uno alcanzará los 5 metros por segundo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar los 5 metros por segundo. O sea, vamos a irnos a la velocidad de 5 metros por segundo y vamos a trazar una línea. ¿Listo? Entonces aquí estaría para uno, aquí estaría para el otro, para los otros dos y aquí estaría para los otros dos. Entonces, ¿qué podemos decir? Para Flash,
¿sí? En este punto. Los 5 metros por segundo los alcanza en aproximadamente un segundo. Si ustedes se dan cuenta, desde aquí hasta aquí, ¿sí? En esos están 2 y más o menos es en la mitad. Quiere decir que en un segundo más o menos alcanza los 5 metros por segundo. ¿Qué pasa para Dash? En el siguiente punto, ¿qué pasa para Dash? Mirémoslo acá. Entonces, aquí para Flash alcanza los 5 en aproximadamente un segundo. Seguimos aquí en los 2 segundos. Tendríamos a Speedy González y a Quicksilver, recuerden que están superpuestos, y ambos a los 2 segundos tendrían una velocidad de 5 metros por segundo. Mientras que Dash la alcanza en un tiempo aproximado de 4 segundos. Recordemos que él empezó mucho tiempo después, 2.5 segundos después. Entonces la respuesta aquí es, ¿en qué tiempo cada uno alcanzará los 5 metros por segundo? Pues bueno, en un segundo Flash alcanza esa velocidad, a los 2 segundos Speedy y Quicksilver, y a los 4 segundos nuestro amigo Dash. ¿Listo? Entonces para ir teniendo en cuenta eso. Ahora nos dice, ¿quién tiene la mayor aceleración? Entonces, aquí me va a tocar borrar. Vamos a borrar esta vaina. Vamos a borrar todo esto. Entonces, muy bien. ¿Cómo vamos a hacer para saber gráficamente quién tiene la mayor aceleración? Recordemos que nosotros tenemos un eje llamado dependiente y un eje llamado independiente. En el independiente tenemos el tiempo y en el dependiente tenemos la velocidad. ¿Listo? Todo lo que ocurre en la velocidad lo vamos a saber por este eje y todo lo que ocurra por el tiempo lo vamos a saber en este eje, pero lo que pase entre ellos dos lo vamos a saber por el plano. ¿Listo? Entonces, a eso que pasa entre los dos en matemáticas, en funciones, se llama la pendiente. Pero esa pendiente, que es la que relaciona las dos magnitudes, en física cobra un sentido. La pendiente, o sea, la relación entre las variables velocidad y tiempo, se llama aceleración. O sea, que todo lo que ocurra aquí en el plano será información ¿de quién? De la aceleración. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos atender la pregunta F, que es la pregunta E y F, que nos dice quién tiene la mayor y la menor aceleración y por qué, gráficamente, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues lo vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mis queridos compañeros, es recordar que la pendiente es una línea. O sea, bueno, tenemos el eje, tenemos este eje, y que con respecto al eje horizontal, que en este caso es el tiempo, pues vamos a tener ángulos de inclinación. Entonces vamos a tener posibles ángulos de inclinación. Entonces llamemos a este el ángulo alfa 1, a este el ángulo alfa 2 y a este llamémoslo el ángulo alfa 3. El ángulo alfa 3 es el que mayor inclinación tiene, o sea, tiene mayor pendiente. Para nuestro caso la pendiente se llama aceleración. Entonces el ángulo 3 tiene mayor pendiente, o sea que terminaría teniendo mayor aceleración. Entonces si llamamos a este el cuerpo 1, a este el cuerpo 2, a este el cuerpo 3, el cuerpo 1 tiene la mayor pendiente. ¿Recuerdan el problema de batería? Pues se me apagó. Por eso tocó pegar. Bueno, muchachos, estamos hablando de la pendiente. Habíamos dicho que la pendiente pues simplemente era el grado de inclinación, ¿no? La pendiente para las magnitudes físicas de velocidad versus tiempo, ¿sí? Velocidad versus tiempo, pues se llama aceleración, que quiere decir que para nuestro caso, la gráfica que mayor inclinación tenga, pues será la que mayor pendiente tenga. Para este caso sería la que mayor aceleración tendría. ¿Qué significa eso? Analizándolo bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos con la gráfica 1, eso dice que este cuerpo en muy poquito tiempo alcanza una gran velocidad. Miren, el cuerpo 1 en muy poquito tiempo alcanza una gran velocidad. Aquí, entonces está. Toda esta velocidad la hizo en muy poquito tiempo. Mientras que el cuerpo 3, miren todo el tiempo que gasta, ¿sí? Y la poca velocidad que alcanza. Entonces eso es básicamente la relación o la forma en la que vamos a interpretar nuestra condición. Entonces, pues nada amigos, vamos a revisar qué ocurrió con nuestros compañeros. Entonces vamos a determinar las relaciones dependientes, o sea, aceleraciones gráficamente, de nuestros competidores. Entonces, vamos a hacer. Empecemos entonces con Flash. Entonces, nos vamos acá. ¿Listo? Entonces vamos a tener para Flash, entonces tendríamos, esta sería la gráfica, lo que quiere decir que esta sería su pendiente. A esa pendiente la vamos a llamar la pendiente 1. ¿Listo? Que para este caso sería la inclinación que tiene, o sea, la variación del tiempo con respecto a la velocidad. ¿Qué podemos decir? Que miren que en un corto tiempo Flash alcanza una velocidad grande. ¿Listo?
Eso es una de las condiciones que podríamos empezar a decir de nuestro amigo Flash. Muy bien. Ahora vamos a revisar la de Speedy González, ¿sí? Entonces la de Speedy González, pues tenemos la siguiente condición. Tenemos me borró la de Flash un momentico. Ok, listo, ya tenemos la de Speedy González. Entonces, aquí vamos con Speedy González. Entonces Speedy González tendría esta gráfica. Esto quiere decir que su pendiente es esta. Listo, esta sería, la vamos a llamar la pendiente 2. Ahora vamos con la pendiente de nuestro amigo Quicksilver. ¿Qué pasa con nuestro amigo Quicksilver? Él comienza desde acá, entonces comenzó desde acá y tiene esta condición. Si ustedes se dan cuenta, él tiene la misma pendiente, pilas. Aquí ustedes dirán, pero es que esa flecha, esta azul es más pequeña que esta. Sí, puede que la flecha sea más pequeña, pero si usted pone el transportador, el ángulo es el mismo. ¿Sí? Acuérdense que entre más se vayan extendiendo las líneas, el ángulo sigue siendo el mismo. La amplitud no cambia en términos de los grados. Entonces, si usted lo ve, desde esta perspectiva, tiene que tener cuidado. No es que porque este arco es más grande, tiene mayor amplitud. Porque con respecto a este, pues tienen la misma inclinación. ¿Sí? Acuérdense que una gráfica está superpuesta a la otra. Lo que quiere decir que la inclinación 3, que pertenece a nuestro amigo Quicksilver, es igual a la de la 2. O sea, la inclinación 2 es igual a la inclinación 3. ¿Listo? Es igual a la inclinación 3, lo que quiere decir que nuestro amigo Speedy González y Quicksilver pues tienen la misma aceleración. Listo, y ahora vamos entonces con nuestro amigo Dash. Listo. Entonces, Dash comienza acá, hace algo así, y entonces tendría esta inclinación. Muy bien. Y sería la inclinación 4. ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor inclinación? O sea, que tiene mayor pendiente. Bueno, yo les voy a ayudar. Porque es difícil. ¿En cuáles están difíciles? Entre la 4 y la 1. ¿Cuál de los dos tiene mayor pendiente? O sea, mayor aceleración. O sea, ¿quién en menor tiempo alcanza una velocidad mucho más alta? Pues la respuesta es Flash. Miren que Flash en tan solo 3 segundos, ¿sí? Flash en tan solo 3 segundos alcanzó 15 metros por segundo. Mientras que Dash, que empezó en el tiempo 2.5, a los 3 segundos, que sería más o menos 7, iba en 10. O sea que alcanzó, ¿cuántos? 10 metros por segundo en aproximadamente 3.5 segundos. Acuérdense que él empezó en 2.5 segundos. Y a los 10, perdón, ¿sí? A los 7.5 segundos. A los 7.5 segundos alcanzó una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, de 2.5 a 7.5 segundos hay 5 segundos. En 5 segundos, o sea, tardó 5 segundos para alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo. Mientras que Flash en 3 segundos alcanzó una velocidad de 15 metros por segundo. O sea, en mucho menos tiempo alcanzó una velocidad mucho más grande. Eso quiere decir que tiene mayor aceleración. Entonces, ¿quién tiene mayor aceleración? El que mayor inclinación tenga. Para nuestro caso es Flash, la inclinación 1. ¿Listo? A partir de este análisis. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el que mayor aceleración tiene es Flash. ¿Por qué? Porque tiene mayor inclinación en su pendiente. ¿Qué quiere decir? Que su aceleración es mayor porque en menor tiempo alcanza una mayor velocidad. El segundo sería Dash, porque pues es el que presenta la segunda mayor inclinación. ¿Y quiénes serían los que menor aceleración tienen? Bueno, pues sería nuestro amigo Speedy González y Quicksilver. Recuerden que ellos tienen las mismas condiciones y tendrían los mismos movimientos, por ende tendrían la misma aceleración, dado que sus gráficas nos presentan una misma inclinación o una igual pendiente. ¿Listo? Entonces eso sería. El último punto que nos faltaría es cuál es la aceleración de cada uno. Entonces miren lo que yo voy a hacer.
Entonces, lo que yo hice, mis queridos compañeros, fue esto. Entonces, mucha atención. Vamos a mover esta gráfica por acá. Vamos a mover esta gráfica por acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y nos vamos a centrar aquí. Entonces, aquí es donde necesito que pongan mucha atención. ¿Qué fue lo que yo hice para poder calcular eso? Entonces, pues recordar que la aceleración se calcula conociendo una velocidad final y una velocidad inicial. Y obviamente sus respectivos tiempos. ¿Cuál es el tiempo? Para la velocidad final había un tiempo final y para la velocidad inicial había un tiempo inicial. ¿Listo? Entonces utilicé esta ecuación. Yo la metí aquí, ¿sí? Los voy a mostrar. Donde tengo aquí arriba, ¿sí? Tengo la velocidad final menos la velocidad inicial en términos de sus casillas, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Obviamente cada uno en sus casillas. ¿Listo? Entonces para que estén pendientes de eso. Lo vamos para que no se nos pierda. Listo, entonces miremos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho esto. Entonces, si usted quiere conocer la aceleración, pues tiene que conocer sus condiciones finales e iniciales en velocidad y tiempo. Entonces, para Speedy González, pues yo simplemente hice esto. ¿Cuál fue el tiempo inicial de Speedy? 0. La velocidad inicial de Speedy, pues simplemente fue 0 porque estaba en reposo. El tiempo en el que se movió fueron 6 segundos y la velocidad que alcanzó fueron 12. ¿Listo? Y lo mismo hice con cada uno de los compañeros. Entonces, lo que hice fue esto. Entonces, la aceleración de Speedy González. ¿Sí? Vamos con la aceleración de Speedy González. La aceleración de Speedy González sería entonces su velocidad final, que son 12 metros por segundo, menos su velocidad inicial, que serían 0 segundos. Todo eso dividido su tiempo final, que serían 6 segundos, menos su tiempo inicial, que son 0 segundos. Eso nos daría entonces 12 menos 0, 12 metros por segundo, sobre 6 menos 0, 6 segundos. Entonces nos quedaría 12 metros por segundo dividido 6 segundos. Y eso nos quedaría entonces que serían 2 metros por segundo cuadrado. O sea, la aceleración de Speedy González es la aceleración ¿de quién? De 2 metros por segundo. Entonces recuerden, entonces lo que hicimos fue simplemente hacer esto. Velocidad final de Speedy, 12. Velocidad inicial 0. Tiempo 6. Tiempo inicial 0. ¿Listo? Y pues esto nos da 12 dividido 6 y esto nos da 2. Obviamente por metros por segundo cuadrado porque es la unidad de la aceleración. ¿Listos? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta ese tipo de cosas. ¿Listo? Y eso mismo hice con los siguientes corredores. Entonces luego cogí a Flash. Entonces para Flash teníamos una velocidad final de 15 y una velocidad inicial de 0, perdón. Sería 15 menos 0 y tiempo final 3, tiempo inicial 0, aquí sería 0 y eso nos da 15 dividido 3 y eso nos da 5, que para nuestro caso serían 5 metros por segundo. ¿Listos? Muy bien. Entonces luego tendríamos al señor Quicksilver. Entonces su velocidad final es 20. Cambiémoslo un poquito. Voy a cambiar esto acá. Está muy grueso. ¿Listos? Muy bien. Listo, entonces su velocidad final para Quicksilver es de 20. ¿Listo? Su velocidad inicial es de 0. Entonces aquí sería 0. Su tiempo final es de 10. Entonces tendríamos 10. Su tiempo inicial es de 0. Entonces esto nos quedaría 20. Perdón. Esto nos quedaría 20. No, bueno, no sé por qué no me lo está tomando ahí. Nos quedaría 20 sobre 10. 20 sobre 10. Y eso nos darían 2 metros por segundo. ¿Listo? Cuadrado porque es la aceleración. Entonces tendríamos que la aceleración de Quicksilver es de 2 metros por segundo cuadrado. Recordemos que Quicksilver tenía la misma pendiente del señor Speedy, lo que quiere decir que en términos de sus valores pues también van a tener la misma aceleración cuantitativamente. ¿Listo? Y ya pues simplemente nos quedaría Dash. Entonces Dash, pues vamos a revisar sus condiciones y pues sus condiciones serían las siguientes. Entonces tendríamos
Velocidad final, 30. Entonces aquí tendríamos 30. ¿Listo? Velocidad inicial, 0. Entonces empezaría con 0. Tiempo final, 10 segundos. ¿Listo? Tiempo inicial, 2.5. Entonces 2.5 segundos. Listo. Y entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 30 menos 0, nos daría 30 sobre 10 menos 2.5 nos daría 7. Nos daría 7.5. Y 30 dividido 7.5 nos da 4, que para nuestro caso serían metros por segundo cuadrado, que sería este valor que tenemos acá para el señor Will Silver. Y entonces podemos ver cómo Dash tiene una aceleración menor que la de Flash, y así pues podemos determinar cada una de las condiciones. Muy bien, y ya para finalizar, mis queridos compañeros, pues vamos ahora entonces con la situación de que dice: durante una batalla, Síndrome, que es el villano de Los Increíbles y que es uno de los personajes favoritos del profesor Ronald porque es un villano que no tiene poderes y lo que hace es estudiar a su oponente y a partir de eso crear un método estratégico para atacarlo. Se pone a estudiar, bueno, entonces digamos, Síndrome estudia los movimientos de Dash. ¿Para qué los estudia? Pues para poder atacarlo, ¿listo? En ese estudio, él recoge todos sus datos y lo que hace es tabularlos y organizarlos en la siguiente tabla. Esa tabla que yo les envié estaba mal, mis queridos compañeros. Primero porque aquí no me había percatado que no es posición versus metros. Entonces, si usted no lo hizo por ese lado, lo perdono. Pero si usted asumió que el profesor quería decir velocidad en términos de metros por segundo y tiempo, entonces lo amo con todo mi corazón. Si no lo hizo, pues es el momento de que lo corrija, ¿listo? Y si lo hizo, pues también que lo corrija a ver si le quedó bien. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, en esos datos que recoge el señor Síndrome, los logra tabular y calcular, y entonces se encuentra con que presenta un movimiento que logra identificar como el movimiento A, luego el movimiento B, luego el movimiento C, luego el movimiento D, el E y el E. Recordemos que aquí yo no les había puesto movimiento E y que aquí les había puesto un movimiento G que no existía. O sea, ahí no le hagan caso al profesor porque está loco. Y lo que nos pedía es, bueno, si usted fuera Síndrome, ¿qué podría decir de ese movimiento? Tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Por qué cualitativamente? Porque tiene características gráficas. Hay formas gráficas que usted puede interpretar. ¿Y por qué cuantitativamente? Porque hay valores numéricos. ¿Listo? Y puede hacer cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a esta tablita de Excel. Entonces yo en esta tablita de Excel lo que hice fue coger los gráficos y los organicé numéricamente a este lado, y a este lado hice la interpretación analítica o cualitativa y aquí la condición cuantitativa. Entonces lo que hice fue que en esta columna puse todos los intervalos A, B, C, D, E, F. Aquí en esta segunda columna puse los tiempos iniciales de cada intervalo. Aquí las velocidades iniciales de cada intervalo, aquí el tiempo final de cada intervalo y aquí la velocidad final de cada intervalo, y aquí lo que hice fue calcular la aceleración, como con esta ecuación, que fue la que utilizamos en el ejercicio o en la situación C, donde simplemente necesita identificar la velocidad final, la velocidad inicial, ¿listo? El tiempo final, el tiempo inicial. Y lo que hice fue utilizar esa ecuación, ¿listo? Esta ecuación, donde lo que tenemos es simplemente la casilla de la velocidad final menos la casilla de la velocidad inicial, todo eso dividido la casilla del tiempo final menos la casilla del tiempo inicial, y ahí nos salía la ecuación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de eso. Listo. Ahora sí vamos a hacer la respectiva interpretación. Entonces vamos con la primera o el primer intervalo, el primer movimiento, que viene siendo el intervalo A. ¿Qué podemos decir? Primero, que tiene una velocidad inicial de 50, tiene una velocidad final de 50. ¿Listo? Entonces una velocidad inicial de 50, una velocidad final de 50. O sea, no hubo cambio de velocidad. Pilas, no hubo cambio de velocidad. El tiempo con el que comenzó fue con 0 y el tiempo con el que terminó fue de 0,5. Entonces su tiempo inicial es de 0 y su tiempo final es de 0,5. Pues simplemente reemplazábamos aquí, nos quedaba velocidad final 50, velocidad inicial 50, tiempo final 0,5, tiempo inicial 0. Entonces nos da 50 menos 50, 0, dividido 0 menos 0,5, pues me da 0,5, pero 0 digo cualquier número, pues me da 0. Quiere decir que la aceleración daba 0. ¿Y eso qué interpretación tiene? Ah, bueno, que si la aceleración es 0,
Es porque la velocidad con la que empiezas, la misma velocidad con la que termina, no hubo cambio de velocidad, o sea que la velocidad fue constante. Entonces, como la velocidad fue constante, es un movimiento uniforme. ¿Qué podemos decir? Que si la aceleración vale 0, tenemos un movimiento uniforme, donde no hubo cambio de velocidad, sino que Dash se movió siempre con la misma velocidad. No es que estuviera estático, ¿sí? No es que estuviera estático. O sea, en la gráfica que les di sí estaba estático, pero si hacemos la interpretación de que este eje es el de velocidad, perdón, yo borro acá, es el de velocidad en metros por segundo, pues ¿qué podemos decir? Simplemente podemos decir que la velocidad fue constante y que se mantuvo con un movimiento uniforme. Lo mismo tuvo que haber pasado entonces en el intervalo C. O sea, en el intervalo C también hubo un movimiento uniforme. Lo mismo en el E. Tuvo que haber un movimiento uniforme. Pero miren lo que pasa en el E. En el E, si yo proyecto la velocidad me da en 0. Y si la velocidad es 0, significa que aquí está en reposo. ¿Listo? Entonces, en el intervalo A, en el intervalo C, está moviéndose con velocidad constante, o sea, ya presenta un movimiento uniforme. En el E presenta un movimiento en reposo porque no cambia su velocidad, porque es más, no tiene velocidad, está en reposo. Entonces, iba con velocidad constante, luego empezó a disminuir la velocidad, luego se mantuvo con velocidad constante, luego empezó a aumentar su velocidad constante aquí en el D, luego llegó a un momento en el que se queda quieto y luego comienza a acelerar. ¿Listo? Pero bueno, entonces ahí tendríamos que determinar eso. Entonces miremos qué pasaría con los siguientes intervalos y qué podemos decir de los siguientes intervalos. Entonces miremos el B. Entonces el intervalo B, que es este, pues tiene un tiempo inicial de 0,5 y tiene un tiempo final de 0,8. Entonces voy a borrar acá. Entonces tiempo final de 0,8, tiempo inicial de 0,5. ¿Qué velocidad le correspondía inicialmente? Una velocidad de 50. ¿Qué velocidad le correspondía al final? De menos 35. Entonces, velocidad final de menos 35 y velocidad inicial de 50. Al hacer esa operación nos da una aceleración de menos 283.33 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que iba muy rápido y luego frenó. Empezó a frenar y su velocidad empezó a disminuir muy fuerte. Y aquí necesito que me presten mucha atención, porque es que el intervalo B es bien curioso, porque usted dice, bueno, profe, aquí empezó a disminuir. El intervalo B lo vamos a partir en dos partes. Esta parte que está en la sección positiva de la velocidad y esta parte que está en la sección negativa. A esta parte la vamos a llamar la parte 1 y a esta la vamos a llamar la parte 2. Pues resulta, mis queridos compañeros, que en la parte B1, ¿sí? O sea, en la primera sección que está en la parte de los positivos, podemos afirmar que efectivamente Dash disminuyó su velocidad, pasó de 50 a 0, ¿sí? Pasó de 50 a 0, usted no puede ir a una velocidad de menos 50. Entonces, pilas a lo que vamos a decir, porque recuerde que la velocidad, bueno, la aceleración negativa no es cambios de direcciones, no es la misma interpretación, sino que aquí decimos aumentos o disminución de velocidad. Entonces, en este intervalo B1, ¿sí? En la que está en la parte positiva, pongámoslo con otro color, pongámoslo con morado, este de acá, decimos efectivamente Dash estaba frenando, frenó, pasó de 50 a 0 metros por segundo, o sea, iba a 50, frenó hasta 0 y ahí se detuvo porque llegó a 0. Y en la otra parte, ¿sí? Y en la otra parte, que es la negativa, la B2, pues resulta que no iba disminuyendo su velocidad, iba aumentando su velocidad. Usted dirá, pero ¿y por qué si están los negativos? ¿Por qué? Si usted observa toda la gráfica, ¿sí? Toda la línea B, o sea, toda la gráfica B, es una gráfica decreciente, o sea que es menor que 0. Como es menor que 0, significa que es negativa. Entonces, cuando esté en la parte positiva, negativo con positivo, pues negativo. Entonces la aceleración ahí es negativa, o sea que frena. Pero entonces aquí, ¿sí? Sigue teniendo una gráfica decreciente, o sea que su aceleración sigue siendo negativa, pero ahora está en los negativos, y negativo más negativo, positivo. ¿Qué significa eso? Que Dash en el intervalo B lo que hizo fue frenar y luego acelerar. ¿Pero por qué en una sola línea?
Porque la aceleración es la misma. Con la misma aceleración con la que frenó, aceleró en ese intervalo. O sea, entre el segundo 0,5 y el segundo 0,8, Dash utiliza el mismo valor de la aceleración para frenar y luego para acelerar. No se les olvide ese pedacito. ¿Listo? Entonces, así es como vamos a interpretarla esa. No es que cambió de dirección, porque acuérdense que eso solo lo podemos decir en las gráficas de posición. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, Dash tuvo una aceleración de menos 238.33 metros por segundo cuadrado. Con esa misma desaceleración, aceleró, perdón. Entonces, aquí acelera, perdón, aquí frena, mientras que aquí vuelve y acelera. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide. Ahora, en el intervalo C que podemos decir, bueno, ya habíamos podido decir, bueno, entonces un momentico, todavía no hemos terminado el B. Entonces, en el B, como tenemos una función lineal decreciente, pues simplemente sabemos que esa forma es de un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración negativa. Eso era lo que teníamos que decir. Es decreciente, significa que disminuye su aceleración, es negativa. Listo. Pero además, por ser una función lineal decreciente, al ser lineal, inmediatamente eso nos da la característica de uniformidad. ¿Listos? Entonces ahí ya tendríamos esa situación. Listo. Ahora vamos con el C. Ya sabemos que en el C presenta un ¿qué? En el C presenta un movimiento uniformemente acelerado. Uniforme. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, mire, comenzó con menos 35 y terminó con menos 35. ¿Listo? Aquí fue la velocidad que alcanzó. Sigue siendo negativa por el sentido que bueno, usted lo puede trasladar hacia arriba. O sea, usted puede saltar. O sea, esa gráfica perfectamente pudo haber saltado acá. O sea, pudo haber hecho esta gráfica. Pero no es muy usual que usted la note. Entonces, lo que se hace es que se sigue manteniendo ahí. Y va a 35. ¿Listo? A metros por segundo. Se mantuvo. Y luego, mire lo que pasó acá. Empezó a acelerar. No, porque si esta gráfica tiene una pendiente positiva, aquí la aceleración es positiva, pero están los negativos. ¿Sí o no? Y positivo más negativo es negativo. O sea que aquí sí está frenando. Sí, en el intervalo D está frenando. Pero su valor gráfico es de aceleración. Por eso nos dio un valor positivo de 116.66 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que, primero, presentaba un movimiento uniformemente acelerado porque tenía una función lineal. O sea, tenía una gráfica así. Es una función lineal, quiere decir que es uniforme la información. ¿Quién es la información? La aceleración. O sea, que es un movimiento uniforme, que es uniformemente acelerado. ¿De qué? Un movimiento. ¿Listo? Nos da positiva, pues precisamente porque es creciente. ¿Listo? Porque es creciente. Pero realmente la interpretación que le tenemos que dar es negativa. Y aquí es donde viene mi primer consejo, mis queridos compañeros. Cuando ustedes hagan interpretaciones en secciones positivas de las variables, pues esas interpretaciones ya las tenemos claras. Pero cuando ustedes las hagan en secciones negativas, tienen que tener cuidado con la información. Pilas cómo la van a interpretar. Porque este tipo de preguntas, este tipo de situaciones son particularmente las que se presentan en el IFEX y en la NAT. Entonces, pilas con eso, mis queridos compañeros. No me vayan a descuidar eso. ¿Listos? Entonces, pilas. La interpretación aquí es contraria. Si estamos en las partes negativas, contraria. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. Por lo menos en velocidad versus tiempo. ¿Listos? Muy bien. Entonces, en el E, pues ya lo habíamos dicho, el E está en reposo, su velocidad es de 0. ¿Listo? No hay nada más que decir. Y pues ya vamos con el último intervalo, que es el F, que sería este. Podemos ver una función lineal creciente, que significa que su aceleración es positiva, ¿sí? Es mayor que 0, o sea que va aumentando su velocidad y lo hace uniformemente porque es una función lineal. ¿Listo? Simplemente que necesitábamos determinar tiempo inicial, tiempo final. Entonces, tiempo final es de 2,1 segundos y su tiempo inicial es de 1.9 segundos. ¿Con qué velocidad comenzó el intervalo? Con 0. ¿Sí? Con una velocidad de 0. ¿Con qué velocidad terminó? Con una velocidad de 80. O sea que su velocidad final sería 80, su velocidad inicial de 0. Su tiempo final de 2.1 y su tiempo inicial de 1.9. Entonces simplemente para calcularlo decimos velocidad final
pues la que alcanzó. ¿Cuánto? 80. Entonces aquí tendríamos 80. Su velocidad inicial, 0 porque comenzó desde 0. Su tiempo final, 2.1. Y su tiempo inicial es de 1.19. Entonces, al hacer la operación, pues tenemos simplemente una condición de 400 metros por segundo cuadrado. Y esa vendría siendo la aceleración que tendría nuestro amigo Dash en el intervalo F. ¿Listo? Entonces, pilas con esa situación. Recomendaciones aquí, entonces, para que empiecen a tener cuidado cuando tengan aceleración versus tiempo, perdón, velocidad versus tiempo. Aquí no es posición, aquí es velocidad en metros por segundo. Entonces tengan velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Tengan cuidado con las interpretaciones que van a hacer en donde en este segmento, mis queridos compañeros, para que estén pendientes de eso. Entonces, rápidamente, la primera aceleración les tuvo que haber dado 0, la segunda menos 283.33 en el intervalo C de 0, en el intervalo D de 116.67, en el intervalo E una aceleración de 0 y en el intervalo F de 400 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? El primer intervalo es un movimiento uniforme, el segundo intervalo es un movimiento uniformemente acelerado con frenado, ¿sí? Con aceleración negativa. El intervalo C es un intervalo de movimiento uniforme. El intervalo D es un intervalo de movimiento uniformemente acelerado con aceleración positiva, ¿sí? Pero que por estar en las condiciones negativas de la gráfica, lo que realmente estaba haciendo era frenando. Gráficamente la aceleración es positiva, pero interpretativamente, o sea, la interpretación en física pues sería que estaba frenando. En el intervalo E presenta un movimiento uniforme de estado en reposo, porque su velocidad es 0. Y en el intervalo F pues tenemos un aumento en su velocidad regular, entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración positiva. ¿Listo, mis queridos compañeros? Pues básicamente esto era lo que tenían que hacer. Espero que hayan complementado. Los que no hayan podido hacer este punto, espero que por favor lo corrijan y lo puedan hacer en sus casas. No siendo más por ahora, mis queridos compañeros, nos veríamos la próxima semana. Bendiciones y un abrazo grandísimo.